tenemos un nuevo video sobre las veces que mejor les fue a las selecciones de CONMEBOL y de CONCACAF en la Copa América. Bueno, primero vamos a hablar del vigente campeón de la Copa América y de la Copa Mundial, que es Argentina. La mejor campeonato, el mejor edición de la Copa América fue en 1921, su primer campeonato ganado de Copa América. Ese año, la quinta edición de esta competición, llamada Campeonato Sudamericano de Selecciones, que luego posteriormente se llamaría Copa América. Se desarrolló en Argentina, en Buenos Aires, entre el 2 de octubre y 30 de octubre de 1921. Pero bueno, esta fue la segunda ocasión que Argentina organizó los campeonatos sudamericanos 5 años después de hacerlo por primera vez. Problemas internos impidieron la participación de dos selecciones, Chile y Paraguay, que acababan de afiliarse a la FIFA. Participó por primera vez, su primer partido fue contra a Uruguay con una victoria, derrotando al campeón vigente que era Uruguay. Al haber solo 4 participantes, las oposiciones se defendieron a través de los siguientes puntajes. Pero bueno, ¿cómo se desarrolló esta Copa América? El primero, como les dije, fue como les dije, solo hubieron 4 participantes que fueron Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que el primero en ganar esta competición fue Argentina con 6 puntos, luego Brasil con 2 puntos, Uruguay con 2 puntos y Paraguay con 2 puntos, ganándole Argentina a Brasil 1-0. Luego Argentina goleó 3-0 a los guaraní, a los paraguayos, y luego Argentina le ganaría 1-0 a Uruguay, al vigente campeón, siendo la primera vez que quedaba campeón el equipo argentino. Ahora vamos a hablar del primer campeón de la Copa América, que es Uruguay. La mejor participación de Uruguay fue en el Campeonato Sudamericano de 1916. Fue la primera edición del certamen de la Copa América, que es la principal Copa Internacional de Fútbol disputada en las selecciones nacionales de América del Sur. Se desarrolló en Buenos Aires, en Argentina, entre el 2 y 17 de julio de 1916. Pero bueno, el desarrollo fue en cuanto las selecciones fueron 4 que disputaron el torneo bajo el sistema de todos contra todos. A una vuelta en los primeros encuentros, Argentina y Uruguay, los favoritos, golearon sin mayor problema a Chile, quien luego empataría 1-1 contra Brasil. Más tarde los favoritos se enfrentarían a Brasil, donde los uruguayos obtuvieron la victoria y los argentinos empataron. El encuentro final del torneo entre Argentina y Uruguay se vio suspendido a los 5 minutos del primer partido. Debido a incidentes, el resto del encuentro se disputó al siguiente día. En otro escenario, el empate en 0-0 le permitió a Uruguay obtener el primer título sudamericano de su historia. Vamos a hablar del equipo más veces campeón de los mundiales en América, que ha sido Brasil, que la mejor participación de la Copa América fue en el Campeonato Sudamericano de 1919 en Río de Janeiro, en Brasil, entre el 11 de mayo de 1919 y el 29 de mayo de 1919 en Brasil. Pero bueno, ¿cómo inició este torneo? Se organizó de la siguiente manera. Los participantes eran Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. La competición inició el 11 de mayo de 1919 con goleada de local a Brasil frente a Chile por 6-0. 2 días después, Uruguay lograría una ajustada victoria ante Argentina. En la segunda fecha, Brasil y Uruguay confirmaron su favoritismo al vencer a Argentina y a Chile respectivamente. La última fecha se inició con el encuentro entre Argentina y Chile, donde golearon a los primeros, aunque dicho resultado no incidía en las posiciones de vanguardia. El encuentro definido entre Brasil y Uruguay terminó con empate a 2, por lo cual se tendría por disputar un encuentro para desempatar la primera ubicación que compartían ambos. El 29 de mayo de 1919
quedaría marcado como el día en que se desarrolló el partido más largo de la historia de la Copa América, 150 minutos de juego. Tras empatar a 0 en los 90 minutos iniciales, Brasil y Uruguay debieron jugar la próloga, la cual constó de 2 tiempos de 30 minutos cada uno. En el minuto 2, la historia del tiempo suplementario de 122 minutos de juego, Arthur Frentzen anotaría el único gol del encuentro, el cual le daría el primer título a Brasil y el mejor de su historia. Ahora hablamos del equipo revelación de esta temporada de la Copa América 2024, Venezuela. En el papel, Venezuela no ha sido la mejor hasta el momento en esta Copa América, pero sí en la Copa América 2011. Fue una de las mayores sorpresas de ese certamen. Al mando de César Farías, se quedó con el cuarto puesto de la mano de las figuras como Juan Arango y César González y de un joven Salomón Rondón que daba sus primeros pasos defendiendo la camiseta tricolor. En aquella edición disputaban en suelo argentino, las selecciones venezolanas compartían el grupo B con Brasil, Ecuador y Paraguay, y se quedó con el segundo lugar de la zona como escolta de la Canariña. Una victoria y 2 empates fueron suficientes para pasar de ronda de forma invicta y con 5 puntos, al igual que la brasileña. Chile fue el rival de Venezuela en los cuartos de final. A falta de 10 minutos para el cierre, en un tanto de Gabriel Sichero puso el 2-1 con el marcador y certificó el pase a las semifinales en un duelo que terminó con un expulsado por un lado. De esta manera, la Vinotinto debió enfrentarse a Paraguay por segunda vez en una semana, pero ahora por un lugar en la final. Sin embargo, tras 120 minutos, sin goles, cayó eliminada en tandas de penales. Finalmente, el conjunto venezolano perdió el partido por tercer puesto ante Perú y cerró una participación que hasta el día de hoy se mantiene como la mejor de la historia en ese torneo. No obstante, esto podría cambiar en la Copa América de este año, la de 2024. Hablemos de Colombia, el equipo que quedó campeón y su mejor participación fue en la Copa América de 2001. Así fue como la selección de Colombia quedó campeón de su primera Copa América en 2001. Bueno, Colombia quedó plantada en el grupo A del torneo junto a Chile, Ecuador y Venezuela, que les ganó a todos, a Venezuela 2-0, a Ecuador 1-0 y a Chile 2-0. En la primera ronda se empezó a levantar la figura de Hugo Aristizábal, llevando a paso firme a esta selección que se encontraría contra Perú, que con una selección mixta accedió como el segundo mejor tercero. Los nuestros no desaprovecharon la oportunidad sin avanzar sin problema. Sin embargo, los peruanos no se la pusieron fácil a los nuestros y solo hasta el minuto 50 encontraron la apertura del marcador por intermedio de Víctor Hugo Aristizábal. Luego Giovanni Hernández anotó al 65 y Aristizábal repetiría al 69 para así sellar la clasificación de Colombia a las semifinales. En las semifinales se encontraría contra Honduras, una revelación ganándole eh, en el estadio Palo Grande con los 45.000 asientos disponibles para el encuentro. Aunque el partido era complicado, Colombia encontró rápidamente la apertura del marcador. El partido por intermedio de Gerardo de Bedoya, el general encontró un rebote sobre la banda izquierda muy cerca al vórtice del área que empalmó de zurda para así vencer a Valladares y poner el 1-0. El segundo para los nuestros llegaría por intermedio del goleador del torneo, Víctor Hugo Aristizábal. Aristi aprovechó un centro por la derecha de Freddy Grisales para controlar el pecho y definir con la pierna derecha para así poner el segundo, darle tranquilidad a Colombia y asegurar el paso a la final del torneo, llegando a la final contra México el 29 de julio de 2001. Quedará en la memoria de todos los fanáticos del fútbol colombiano. Podría decirse que ese día fue perfecto, un estadio del Campín vestido de gala para la final. Con 50.699 espectadores llenaron todos los rincones del Coloso. Para Bogotá, uno solo esplendió y un ambiente que en principio
presagiaba lo mejor. El partido fue serio, complicado y por momentos muy físico. Tanto México como Colombia sabían que estaban ante una oportunidad única para saber la historia, ganándole a México por 1-0. Ahora hablemos de unas de las selecciones que más dio pena y que peor participó en la Copa América 2024, ya eliminada, México. La mejor participación de este México fue en el certamen de Ecuador 1993, que perdió la final contra Argentina, quedando segundo por una derrota contra el equipo argentino. Y luego en Colombia contra el equipo colombiano en 2001, quedando segundo nuevamente. Esas son las dos mejores participaciones del equipo de México. Ahora hablemos de Estados Unidos, otro equipo eliminado en fase de grupos de CONCACAF. Estados Unidos, su mejor participación fue en 1995, donde Estados Unidos quedó cuarto por el equipo colombiano, perdiendo en Maldonado el 22 de julio 4-1, quedándose por el tercer puesto. Pero hablemos primero desde los cuartos. Desde los cuartos ganó contra México 4-1 en los penaltis, quedaron 0-0 en ese partido. Luego ahí los eliminarían en semifinales contra Brasil. No lo golearon, fue 1-0. En la otra llave sería 2-0 entre Uruguay y Colombia, ganando Uruguay. Luego sería la final entre Uruguay y Brasil, quedando campeón Uruguay por penalti 5-3. Y el tercer puesto sería entre Colombia y Estados Unidos, ganando Colombia por un 4-1. Ahora hablemos de Panamá. La mejor Copa América que hasta el momento ha sido la mejor de Panamá ha sido la actual, porque antes no ha podido ni pasar de fase de grupos. Hoy por hoy Panamá ha pasado de fase de grupos, dándole el paso a Uruguay y ganándole el paso a Estados Unidos a cuartos de final.